el ingenio del ser humano implacable y aventurado lo lleva a lugares inesperados y trae consigo momentos esperanzadores de vida. Y sin duda esta pasión transmitida en voz del gran maestro, el doctor Juan Carlos Pérez Alba, en esta ocasión tan especial sobre el implante ECMO en pacientes COVID-19. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de CardioFest? Pues muchas gracias por la invitación. Es cada día más complejo esto de tener que, mantener nuestra actividad académica con los eventos online. Yo espero que esto vuelva, no a la normalidad como la conocemos, pero sí que se pueda ya empezar a hacer algún tipo de acercamiento físico. Ojalá que nos podamos ver y podamos participar con ustedes más adelante en otro foro. Les agradezco mucho de dar la invitación. Bueno, en esta ocasión hemos querido preparar algo que tenía más un tinte descriptivo, pero la verdad es que ahora hemos aprovechado la oportunidad para comentarles que tenemos un paciente, justo hablando de la terapia de oxigenación extracorpórea, ECMO. Tenemos un paciente hospitalizado con COVID. Es un caso joven, 55 años de edad, que le dio una variante mala de COVID, una neumonía gravísima, un daño pulmonar muy, muy severo. Y como bien ustedes saben, el nacimiento de ECMO, de la terapia de circulación, oxigenación extracorpórea, o corazón, pulmón artificial, en los últimos meses con el tema de COVID, pues ha tomado relevancia, ¿no? Y que hemos querido aprovechar esto para hacer un enlace directo con el doctor Christopher Torres. Él es cardiólogo también de nuestro Instituto Cardiovascular, y él se encuentra dentro del área COVID, del área de terapia intensiva. En nuestro hospital hay un área especial de terapia intensiva COVID, como en muchos centros, y tenemos conectado a un paciente. Pero antes que esto, quiero hacer un comentario breve. En efecto, la precocidad de la pandemia en estos pocos meses que lleva pocos para algunas cosas y muchos para algunas cosas, que lleva de establecida, ha puesto a la terapia de circulación extracorpórea como una opción terapéutica, más que terapéutica, de soporte, le vamos a llamar. Las terapias de circulación y oxigenación extracorpórea para patologías cardiovasculares graves son terapias de soporte. Eso sí hay que entenderlo. No es un tratamiento. El ECMO no es un tratamiento de ninguna enfermedad. Lo que es un puente para hacer que el enfermo, ya sea con una patología cardíaca grave o con una patología pulmonar grave, gane tiempo para poder, ya sea cicatrizar los pulmones, ayudar, curarse de una neumonía grave, de un síndrome de estrés respiratorio grave, o bien esperar un cambio de válvula aórtica, esperar una revascularización coronaria, salir de una miocarditis posparto, salir de una miocarditis viral, o esperar alguna terapia definitiva, ¿no? En algunos casos, y esto hemos sido testigos recientes en Monterrey y en otras partes del mundo, se están haciendo ya terapias de trasplante pulmonar bilateral, por ejemplo, post-COVID, que esto es una cosa que hace tiempo podría parecer de ciencia ficción. El grupo del doctor Gómez, René Gómez en Monterrey, ha hecho un equipo tremendo ya en los últimos meses, y ahora tuvieron el éxito rotundo de hacer un trasplante pulmonar, ¿no? Post-COVID. Entonces, cuando en China comienza la pandemia y se comienza a ver la gravedad del daño pulmonar que tienen algunos tipos específicos de infecciones por COVID, y que muchas veces pegan en gente joven, en donde uno, pues tiene la obligación de echar toda la carne al asador, se comenzó a utilizar la terapia ECMO, que ya tiene 20, 25 años de haberse inventado. Inicialmente, se inventó para personas, para niños que esperaban una cardiopatía congénita, y poco a poco se empezó a extender su uso. Después hubo una etapa por ahí de los 2007, 2008 para acá, 10 años, en donde, se empezó a dejar de usar porque a lo mejor no tenía mucho nicho de utilización, ¿no? Los casos eran muy especiales, muy puntuales, y no era una terapia como extendida, ¿no? Sigue sin serlo, pero claro, ahora que se presenta influenza, por ejemplo, en la década pasada, y ahora que se presenta esto con unas manifestaciones pulmonares graves,
se empieza a rescatar, a desempolvar para poder ofrecer a los enfermos un tiempo de recuperación. Y esto sí hay que dejarlo muy claro. Haremos el enlace con el doctor Christopher Torres, que está en la sala de COVID, que ya nos está esperando, y después de esto haremos 3 o 4 reflexiones muy sencillas de acuerdo al caso. Así es que, Christopher, ¿cómo estás? Saludamos hasta el área COVID. Hola, hola a todos, buenos días. Gracias, Juan Carlos, por el pase, gracias al comité organizador. Bueno, en la mañana de hoy tenemos el caso de un paciente masculino de 55 años de edad, quien ingresó con un cuadro compatible para SARS-CoV-19, con saturaciones bajas, 30%, en el cual las maniobras estratégicas básicas no pudieron mantener una compensación aguda del paciente. Empezábamos a ver, cuando lo recibimos, datos de fallo multiorgánico y logramos obtener en el paciente el momento idóneo para considerar este tipo de ventilación. ¿Ok? Vamos a ver un poco en qué consiste esto. ¿Ok? Estamos en vivo dentro de la unidad de cuidados intensivos y vemos que esta maquinita que está a la derecha del paciente corresponde a lo que sería el sistema de ECMO, circulación extracorpórea membrana. Hay distintos tipos de ECMOs en los cuales, dependiendo de la patología del paciente, decidimos el tipo de conexión. Para el caso de cuadros respiratorios, para el caso de cuadros de sepsis, el tipo de conexión que se realiza es de tipo veno-venoso, por los cuales hacemos una punción a través de la vena femoral derecha o izquierda, preferiblemente siempre en cavidades derechas por la facilidad de la anatomía. Sin embargo, hay momentos en los cuales esto se nos dificulta un poco. Para lo que sería el sistema de extracción, a través de esta cánula, la sangre del paciente pasa al sistema de circulación intracorpórea a través de esta membrana, y esta máquina va a tener lo que sería el mantenimiento del gasto cardíaco. Actualmente este paciente, para la revolución de la máquina, que son unas 3.600, está manteniendo un gasto cardíaco de 3.5, 3.6 litros. Esta sangre de la membrana pasa a lo que sería la cánula superior. Les mencionaba que casi siempre, de preferencia del lado derecho, sin embargo, por complicaciones anatómicas, este paciente la tiene del lado izquierdo. Y esta sangre va a retornar a través de la aurícula derecha a lo que sería el sistema de entrega. ¿Ok? ¿Qué nos permite esto? Manejar ciertas variables. Clásicamente nosotros vemos que los pacientes de ventilación mecánica, pues a través del monitor, a través de distintas variables que jugamos con el PIC, con la FiO2, mantenemos lo que sería la función ventilatoria normal. El ECMO viene como un sistema de reposo. Tenemos que entender de que es un sistema de reposo cardiopulmonar en los cuales en el sistema o en la patología que estamos enfrentando tan difícil como el SARS-CoV-19 nos permite mediar la inflamación. Este paciente tuvo el beneficio de que lo recibimos temprano y desde que se inició la conexión con ECMO, actualmente ya tenemos el 7º día de hospitalización, las variables sensibles de lo que sería el gasto cardíaco, de lo que serían las resistencias pulmonares y de lo que serían marcadores inflamatorios han venido en descenso, en descenso. ¿Cuál es la idea de esto? Brindar apoyo de forma sistemática, de forma temprana, a los pacientes que presenten indicación. ¿Cuáles van a ser esos pacientes que tienen indicación? Van a ser aquellos pacientes en los cuales no se logra un manejo adecuado de la patología dentro de las primeras 3-4 horas, pacientes que permanecen con pH acidóticos, pH menores de 7.3, entre 7.20, y con parámetros de ventilatorios en los cuales todavía, a pesar del máximo de la capacidad pulmonar, no se logra compensación. Por ejemplo, es un parámetro muy estándar para decidir la conexión al ECMO, es lo que sería a FiO2 por debajo de 30. A pesar de las maniobras clásicas, a pesar de las correcciones de las acidosis, si el paciente permanece por más de 3-4 horas con saturaciones bajas, a pesar de todas las maniobras y de las manipulaciones del ventilador, incluso la intubación, es candidato a la terapia ECMO.
¿Cuándo va a ser sostenible esta terapia? Cuando el paciente tenga oportunidad de salir, es decir, debe ser conectado en fases iniciales con estos parámetros que hemos mencionado inmediatamente. ¿Ok? Y la función del ECMO, en este caso, es entrar en reposo para mediar la inflamación. Lamentándolo mucho, en el tratamiento del SARS-CoV-19 no tenemos un tratamiento específico, por lo que todas las medidas son coadyuvantes a las complicaciones, coadyuvantes a la complicación de estado proinflamatorio. Es por eso que dentro del arsenal terapéutico muchas veces tenemos estatinas, terapias con biológicos, que son mediadores inflamatorios de gran nivel, así como la anticoagulación del paciente. Un dato importante con respecto a la terapia de ECMO es que el mantenimiento de la membrana que se utiliza de realizar en conjunto con este sistema que denominamos blender, del intercambio gaseoso y hemodinámico, es que la misma requiere heparina. Tenemos acá a nuestra perfusionista que prácticamente es nuestra mano derecha en el manejo del paciente. Y es el mantenimiento de heparina, heparinización, que va directamente a la membrana y no entra en contacto de forma directa con el paciente, porque esta membrana se puede formar coágulos, se puede trombosar y no va a permitir un intercambio gaseoso de forma adecuada y sistemática. ¿Bien? Bueno, pues como hemos visto, pues en la vida real los enfermos con neumopatía o con daño agudo pulmonar grave por COVID son enfermos muy críticos. Esto nuestros amigos que nos ven pues saben, ustedes se enfrentan todos los días, ¿no?, a pacientes así de críticos. Empieza esto con una neumonía y acaba con un daño multiorgánico grave, ¿no? Entonces, si puedo yo en algún momento opinar acerca de la terapia ECMO que hemos iniciado, el programa que hemos iniciado en el grupo ECMO Help, en el Hospital Puebla, con el Instituto Cardiovascular de Puebla, es la necesidad de que se contemple un grupo multidisciplinario. No se puede contemplar iniciar un programa de ECMO sin la ayuda de cirujanos cardiovasculares, sin la ayuda de anestesiólogos, sin la ayuda de neumólogos, sin la ayuda de nefrólogos, sin la ayuda de los médicos intensivistas, que son tan importantes. Esto realmente acaba siendo, se los digo desde el fondo de mi corazón, acaba siendo una pesadilla. Este paciente que acaban de ver, bueno, es paciente mío, es paciente nuestro, pues conocido mío porque es mi vecino, incluso es compañero mío en el gimnasio, es decir, nos conocemos de muchos años y claro, pues esto cobra también una connotación pues bastante personal y bastante de desgaste, ¿no? El resumen finalmente sería, ¿cuándo usar la terapia ECMO? La terapia ECMO en sus diferentes variedades, ya sea veno-venosa o veno-arterial o veno-veno-arterial, son terapias que, como bien dije al principio, deberían ser consideradas solamente un soporte. Hay que cambiar la mentalidad de los compañeros que de repente te llaman para iniciar un soporte ECMO después de 15 días de que el paciente está ya intubado, con parámetros de ventilación súper altos, con sepsis, con un distrés grave, con daño medular ósea, pues con una falla medular, con plaquetopenia grave. Estos casos normalmente están fuera de tratamiento, bueno, fuera de la posibilidad de poner el soporte, porque económicamente no es fácil. Los seguros de gastos médicos están soportando ya en su mayoría la terapia ECMO con sus respectivas salvedades y con sus respectivos candados de costos económicos, cosa que es bastante buena y bastante entendible para que esta terapia se dirija a los enfermos que sí les va a servir. Esto sí es bien importante. No creamos, porque a veces uno piensa que después de muchos días de que el enfermo va mal, ahí es cuando hay que poner el ECMO. Es al revés completamente. Este paciente que acaban de ver se puso el ECMO menos de 12 horas de haber estado intubado.
Sí, cuando ya se veía que iba a estar muy mal, fue cuando hicimos la reunión del grupo para tomar esta decisión de poner el ECMO. Entonces, primera moraleja, uno, apegarse bastante bien a las normas de la ELSO, que es la Sociedad Europea de Terapia de Circulación o de Soporte Extracorpóreo, y esto involucra, uno, el candidato correcto en cuanto a edad. 65 años es una buena cifra. Hemos puesto nosotros pacientes en el grupo de más de 65 años. 70 años creo que fue el paciente que más grande que hemos utilizado, que más hemos puesto la terapia, pero con una condición previa al implante del ECMO bastante buena, es decir, cuando el enfermo no tenía otras comorbilidades. Cuando existen sepsis, que no es un criterio absoluto de exclusión, pero cuando existe sepsis, las probabilidades de que el enfermo salga son malas, o dos, cuando existe ya daño hematológico. Ahí esos son dos factores bien importantes como para decidir que es mejor no poner la terapia. No son contraindicaciones absolutas, eso sí quiero dejarlo claro, pero esto suele verse en enfermos muy tardíos. O sea, esto no lo ves el primer día, el segundo, el tercer día, esto lo ves al día 14, al día 11, y en ese momento ya no tiene caso. Lo ideal es rápido. Segunda reflexión. Hay que tener dos equipos de médicos tratantes. El equipo de médicos tratantes parte de la unidad de cuidados intensivos y el equipo ECMO, que esto tiene que ser al revés de lo que uno piensa. El equipo ECMO no se debe hacer cargo de todo el caso, es bien complicado. Debe existir un staff de médicos intensivistas pegados al paciente las 24 horas del día. Es difícil ahora en esta época de COVID, pero bueno, así debe ser. Y el equipo ECMO que se centra en el manejo de la consola. Tiene que haber, como vieron ahí, mucha gente adentro. Hay perfusionistas 24 horas que están moviendo los parámetros del ECMO para evitar que se contrapongan con el ventilador. Tercer punto, es bastante errónea la creencia de que se tiene que extubar después al paciente de haber retirado ECMO. Es decir, ECMO puede ser una terapia crónica, 15, 20 días, hay casos de 50 días, hay muchos casos a nivel mundial de muchísimos días, ¿no? Y la desesperación te comienza a hacer presa porque a veces los días van pasando y uno se empieza a desesperar y algo dentro de ti te dice que hay que terminar el ECMO, hay que quitarlo, cuando el enfermo sigue intubado. A veces, en los centros grandes, obvio eso es un tema de curva, de experiencia, que poco a poco iremos todos alcanzando, la presencia del ECMO puede poner nerviosa a mucha gente, inclusive al equipo de terapia intensiva o de neumología que están acostumbrados al manejo del ventilador, ¿no? Hemos tenido casos que tienen ECMO puesto, saturando a 95%, con un ventilador, con un daño pulmonar grave, pero con el ventilador a mínimos, que eso es lo ideal. El tema es dejar los parámetros del ventilador, el respirador a mínimos, con oxígenos de 40, con PIP de 4, 5, PIP de 7, en el cual los volúmenes del pulmón son los necesarios, que es lo que le llaman los intensivistas ultraprotección. Yo soy cardiólogo, yo no me siento cómodo hablando de estos temas porque no es mi área, pero la ultraprotección pulmonar y dejarle casi todo el trabajo a ECMO. Esa es la clave, que el pulmón descanse. Si uno se precipita e intenta quitar el ECMO los primeros días, pero el pulmón no ha ido del todo bien, probablemente se tenga un fracaso. Hay evidencia de pacientes, de hecho tuvimos uno, el penúltimo, tuvimos un paciente comiendo con traqueostomía, extubado, ya prácticamente extubado de hecho, con ECMO puesto. Eso es bien interesante, ¿no? Hay que confiar en esta terapia. Creo que sí tenemos que llegar a unos criterios conciliados, ¿no? En cuanto a qué se pretende de la terapia de circulación extracorpórea, oxigenación extracorpórea, porque mientras más tarde la pones, pues peor. Hay que tener cuidado con las plaquetas, siempre hay consumos de productos hematológicos, hay que tener un banco de sangre más o menos adecuado, hay que tener disponibilidad de donadores, también eso es bien importante. No hay que olvidar que los pacientes que están infectados de COVID y están mucho tiempo en cuidados intensivos se van a sobreinfectar
hay que tener siempre ahí el cuidado antibiótico profiláctico de maneras importantes, y contemplar también que muchas de las veces los enfermos tienen falla renal. Este caso que estamos viendo aquí tiene falla renal y estamos usando el Prisma para poder ayudarlo. Y otro tema que acaba de salir de este paciente en las últimas 48 horas es un grado importante de rhabdomiolisis. Y bueno, pues finalmente agradecer un poco la invitación a ustedes. De verdad quisimos aprovechar este caso más que para darles una revisión de lo que significa ECMO en pacientes con COVID, pues ejemplificar un caso y lo sofisticado que se puede volver, pero lo necesario que es el trabajar en equipo. Les mando un gran abrazo, suerte en el evento y bueno, pues estamos a las órdenes.